conectados y en línea con nosotros. Me presento, soy Jaime Marín, soy el director de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes y en nombre de la universidad y de la Facultad de Administración queremos darles la más cordial bienvenida a este panel de egresados que hemos denominado los desafíos del directivo de hoy, una conversación que hacemos con tres grandes egresados de nuestro programa de alta gerencia internacional. Hoy vamos a tener una dinámica muy interesante en la que vamos a tener tres visiones, tres ópticas, tres conversaciones, tres experiencias diferentes de quienes ustedes ven en estas fotos y que sin duda los motivó a estar hoy escuchándolos. Hoy está con nosotros Catalina Hoyos, que es la directora de logística de Galletas Noel. Hoy está también Oscar Cantor, que es el presidente de Fidu Corfi Colombiana. Y también nos acompañará y se sumará a la conversación en unos minutos Alexander Carreño, que es el vicepresidente de manufactura de Alfagres. Así que con esta pequeña introducción les cuento la dinámica de este espacio para ya dar continuidad e inicio al mismo. Tenemos preparada una serie de preguntas para nuestros tres panelistas, quienes las irán respondiendo en unos tiempos y aquí hago mucho énfasis de máximo 3 minutos para que podamos tener respuestas concretas, diversas, ¿cierto? Y que nos permita tener una conversación muy fluida. Y de igual manera dejamos el chat habilitado para quienes nos acompañan hoy y que quieran sumarse a la conversación con comentarios, reacciones y bueno, ¿por qué no? Una que otra pregunta que si tenemos el espacio, al final del mismo vamos a poderla responder. Así que en este momento voy a empezar a destacarlos a ellos para que se puedan sumar a esta conversación y podamos dar inicio a esto. Así que Catalina y Oscar, gracias por estar acá y acompañarnos en esta conversación, en este panel, por sacar el tiempo después de seguramente un día bien ajetreado con bastantes actividades, pero bueno, gracias por sacar el espacio de acompañarnos en esta conversación. Gracias a Entonces, ti, Jaime. gracias. Entonces vamos a empezar con un primer momento que sí es muy corto y conciso, pero creo que nos da contexto a todos y es, hablemos de dónde trabajan ustedes actualmente. De pronto algunas personas lo conocen y eso simplemente lo hacemos para que todos tengamos contexto y entender de dónde están cada uno de ustedes. Entonces, si quieres, Cata, empecemos contigo. Muy rápidamente hablemos de la organización en la que estás. Claro que sí. Bueno, yo trabajo como directora logística en compañía de Galletas Noel. Es una empresa que pertenece al grupo Nutresa, que es un grupo inicialmente fundado en Colombia, pero que ahora tiene presencia en 67 países y que compañía de Galletas Noel es parte del negocio galletas que tiene Grupo Nutresa. Hay tres plantas, una en Estados Unidos, una en Costa Rica y la de Colombia que está ubicada en Medellín y tenemos un horno fabricador de galletas en Santa Marta. También tenemos dos plantas productoras de harina, que es la principal materia prima de la producción de las galletas, una en Buga y una en Santa Marta. Básicamente ese es el negocio de Y como galletas. ven, Catalina es supremamente paisa y es un gusto tenerla en este espacio. Gracias, Cata, por estar acá. Oscar. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Cantor. Yo soy el presidente de Fiduciaria Corficolombiana. Básicamente lo que hacemos acá es el negocio de gestión de activos o asset management, donde lo que estructuramos son productos de inversión para diferentes perfiles de clientes y apetitos de riesgo en cuanto a las inversiones. Pero además también tenemos los negocios fiduciarios, que son un poco menos estandarizados y son más hechos a la medida pues para diferentes, digamos, propósitos. Por ejemplo, tenemos fiducia inmobiliaria, que en eso, por ejemplo, lo que hacemos es ayudar a que los constructores y los compradores se encuentren a través de, pues ustedes seguramente alguna vez habrán comprado alguna casa o un apartamento en su vida a través de una fiduciaria, que es la que da la confianza para llegar al punto de equilibrio del proyecto y ese tipo de cosas. También tenemos fondos de capital privado, que son activos no tradicionales que se empaquetan en un vehículo y que va para destinado como inversionistas un poco con un mayor, digamos, con un mayor apetito de riesgo. Tenemos también, digamos, vehículos inmobiliarios que ahí pueden invertir a través de esos vehículos en el sector inmobiliario de Colombia en diferentes cosas, como el PEI, por ejemplo, no sé si lo conocen, pero es el vehículo inmobiliario más grande
del país y eso lo administramos nosotros en Fiduciaria Colombiana, aunque el gestor es un tercero. En fin, lo que hacemos es ofrecer inversiones para diferentes apetitos de riesgo y los negocios fiduciarios, pues también para dar soluciones, digamos, a la medida. Podría hablar de eso mucho tiempo porque tenemos 900 negocios fiduciarios todos distintos, pero creo que el mensaje es que podemos ser la fiduciaria para estructurar garantías, para estructurar diferentes negocios. Eso es un poco como lo que hacemos nosotros y pertenecemos al grupo Aval a través de Corfi Colombiana. Perfecto, Oscar. Pues gracias también por la introducción a ti. Y bueno, lo que queremos también con esta introducción es ver que tenemos diferentes industrias, tenemos tres industrias diferentes que vamos a tener en esta conversación, así que creo que es un muy buen inicio para empezar este tema. Quiero empezar con la primera pregunta y es específicamente como el nombre de este panel, y es hablar de los desafíos que un directivo tiene hoy, ¿cierto? Ustedes dos son directivos de organizaciones muy representativas y sin duda se están enfrentando a situaciones específicas o generales de cualquier directivo y eso lo queremos validar en ese espacio. Y por eso la primera pregunta iba a empezar con Oscar y luego a Catalina es... ¿Cuáles consideran que son los dos, hablemos de dos principales desafíos que un directivo está enfrentando en esta realidad y en esta complejidad que estamos viviendo? Ok, yo creo que para, para empezar es el nivel de velocidad de los cambios es brutal. Eh, Ahora mismo con la inteligencia artificial y digamos todo el tema tecnológico, las cosas cambian demasiado rápido. Eh, Creo que ese tema de la velocidad del cambio es un reto gigantesco. Y el otro reto gigantesco es que uno ya no sabe quién es la competencia de la empresa en la cual uno trabaja. De repente uno está compitiendo, digamos, un banco puede estar compitiendo, por ejemplo, con una compañía como Adi, que lo que hace es que usted llega a un almacén, usted compra algo y le financian eso y resulta que detrás de eso está Goldman Sachs que le prestó un poco de millones de dólares a este tipo de compañías y eso termina, por ejemplo, compitiendo con un banco. Como para dar un ejemplo súper sencillo, hay muchas fintechs que hoy en día se están metiendo en el negocio, digamos, del sector financiero y es difícil identificar cuál va a ser tu competidor. Antes uno como que los tenía muy identificados, ya no. Eso sería como los dos desafíos más grandes, la velocidad del cambio y que identificar la competencia es cada vez más difícil. Además que si tú lo sumas, Oscar, parece que se complementan, es decir, la velocidad del cambio de las mismas organizaciones de adaptabilidad puede que estén yéndose a cruzar fronteras que antes no eran, que no cruzaban, ¿cierto? Y esos límites cada vez se desdibujan más y seguramente esta reflexión que nos haces de la competencia empieza a cobrar mucho más sentido. Cata, en tu caso, ¿cuáles consideras que son esos dos grandes desafíos que tienen los directivos hoy? Sí, ve, yo pienso que los directivos actuales enfrentamos una serie de desafíos que van mucho más allá de las habilidades tradicionales que hemos conocido en temas de liderazgo y de gestión. Y yo creo que esos retos todo lo que hacen es responder a un entorno laboral y de negocios que está en constante cambio, como bien lo mencionaba Oscar, lo mencionas tú. Este cambio está impulsado por avances tecnológicos, por expectativas sociales y económicas, por la globalización que nos redefine las reglas del juego, como bien lo mencionaba Oscar. Entonces yo voy a mencionar dos. Uno sería la adaptación a la tecnología o a la transformación digital, porque la tecnología sigue revolucionando la forma en que las empresas operan, desde la inteligencia artificial que mencionaba Oscar hasta el análisis de datos, pasando por la automatización de los procesos. Entonces, los directivos de hoy debemos liderar esa transformación integrando las tecnologías innovadoras y asegurando que los equipos estén capacitados y adaptados, que ese tema no es tan sencillo, el cambio cultural, adaptados a esos cambios, mientras se mantiene la ciberseguridad, que sabemos también afecta a las compañías y protegen la privacidad de los datos, porque sabemos que quien tiene los datos, pues tiene el poder. Entonces hay que hacer una combinación estrecha entre el manejo de la tecnología y poder guardar la seguridad y la protección de la información. Y el segundo sería el tema del liderazgo de equipos de multigeneraciones y muy diversos,
porque las organizaciones actuales cuentan con equipos más diversos, incluyendo miembros de distintas generaciones, de culturas con distintas perspectivas. Los directivos debemos crear una cultura inclusiva que valore y aproveche esas diferencias que encontramos en las diferentes personas, y eso requiere habilidades de comunicación extraordinarias y flexibilidad para adaptar los estilos de liderazgo y motivar cada grupo. Ahí ese tema de desarrollo de liderazgo ágil y flexible, pues hace que se tengan que formar líderes capaces de adaptarse, de actuar con rapidez en la toma de decisiones, de empoderar a sus equipos. Entonces esto traduce una cultura organizacional más dinámica, más resiliente, donde el cambio es visto como una oportunidad de crecimiento en lugar de una amenaza. Y esos desafíos requieren que los directivos tengamos habilidades adaptativas, una visión estratégica y un enfoque centrado en las personas para liderar con éxito. Buenísimo. Además que, Cata, tú haces aquí una reflexión muy interesante que parece contrariada o contrapuesta, porque de un lado mencionas la tecnología y del otro lado mencionas a las personas, ¿cierto? Y al final dices un enfoque centrado en personas, pero como también lo mencionabas al inicio o cuando hablaste de la tecnología no hace nada si no hay una transformación y una adaptabilidad de quienes la van a gestionar. Así que creo que hablamos de, al menos hasta ese momento, de cuatro grandes desafíos. No, realmente son tres porque creo que combinaron uno, ¿cierto? Que hablamos de la tecnología y los cambios en este frente, pero hablamos de la difuminación de la competencia o la no fácil diferenciación de la competencia o identificación de la competencia, y estamos hablando de ese trabajo de equipos diversos y de el desarrollo de equipos con un enfoque humano que no deberíamos perder de vista a pesar de que la tecnología nos invada. Así que esperemos que en unos minutos Alexander venga y nos sume, o nos desdibuje o nos traiga un nuevo enfoque a esta primera pregunta. Pero era ir avanzando y ahora sí quiero que lo trabajemos, digamos, a las realidades propias de ustedes, que estoy seguro que esto que me menciona pues no nace del aire, sino que nace también de lo que les toca vivir. Pero si ya empezamos a acercarlo también a sus áreas de experticia, a lo que ustedes se están enfrentando muchísimo el día a día dentro de los enfoques correspondientes. eh, Quiero que hablemos de retos específicos de ustedes, ¿cierto? Y de las áreas en las que ustedes vienen trabajando o en las industrias en las que se mueven. Y quiero empezar con Catalina preguntándole sobre qué retos has enfrentado recientemente en las cadenas de suministro, ¿cierto? Y en el área en que te desenvuelves, que es el área logística, y cómo se han resuelto de la mejor manera. Es decir, ¿cuál es ese principal aprendizaje que tú pudieras compartirnos hoy por si alguien en este momento tiene un desafío parecido, similar, en temas de cadenas de suministro y que le puedas dejar en esta conversación? Listo. Voy a dividirlo en bloques porque creo que han sido varias cosas que nos han ocurrido. Las cadenas de suministro han experimentado desafíos muy significativos debido a factores que vienen pasando, digamos, desde la pandemia. Entonces hemos experimentado desafíos desde la pandemia, conflictos geopolíticos, cambios climáticos, tendencias económicas. Entonces esos problemas o esas oportunidades que se nos han presentado han revelado la fragilidad de las cadenas de suministro tradicionales. Y eso nos ha obligado a transformarlas para mejorar la eficiencia de las mismas. Entonces, si hablamos particularmente de Colombia como tal, ha enfrentado retos en su cadena de suministro debido tanto a los factores globales como a los factores nacionales. Entonces, eso nos ha impactado las industrias, el agro, la manufactura, el comercio, y algunos de esos principales retos recientes y sus posibles soluciones, pues serían el primero, yo lo nombraría como las interrupciones globales, interrupciones de abastecimiento globales debidos inicialmente a pandemias, a la guerra, a los desastres naturales. El desafío fue, junto con los conflictos de la guerra de Ucrania, el COVID-19 y los desastres naturales, se han causado paros de producción en muchas empresas por falta de materiales, por falta de personas, restricciones en el transporte, escasez de materiales clave. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que
En Colombia tenemos dependencia de insumos importados, especialmente en algunos sectores como es la manufactura y la agricultura. Todo eso nos ha llevado a mostrarnos la vulnerabilidad de la cadena de suministro y que cómo nos afectan los cambios globales. Entonces, todo esto podríamos trabajarlo o una solución que vemos viable es la diversificación de los proveedores en las diferentes ubicaciones geográficas. Eso nos puede ayudar a mitigar la dependencia de un solo proveedor o de una sola región. Implementar planes de contingencia dentro de nuestras compañías y estar preparados para qué pasa si se nos materializa un riesgo y tener unas reservas de inventario en puntos estratégicos de la cadena que también pueda ya hacer frente a interrupciones inesperadas. También debemos trabajar en países como Colombia el desarrollo de proveedores nacionales y regionales para disminuir la dependencia de los importados. Además, la tendencia del nearshoring, que es atraer la producción a nivel local o regional, puede ayudar a reducir los riesgos de disrupciones globales y eso nos hace mejorar la resiliencia en la cadena de suministro. Todo ese también lo podemos tener en cuenta que hay otro que nos ha afectado bastante en las cadenas de suministro y que nos va a seguir afectando en Colombia, particularmente el 2025, y es el aumento de los costos de transporte y la logística. ¿Cuál es ese desafío? El aumento en esos precios de combustible, de peajes, la congestión en los puertos, la falta de capacidad en el transporte han elevado todos los costos logísticos y prolongado los tiempos de entrega, lo que nos hace menos competitivos. Entonces ahí ese transporte interno que sabemos ha generado paros, que nos ha generado cuando hablamos de subida del diésel, miren lo que nos pasó hace poquito, ya hemos enfrentado varios paros camioneros, afecta los tiempos de entrega, afecta ciertas zonas alejadas hasta para su abastecimiento primordial. Entonces, pues ahí como solución debemos optimizar las rutas de transporte mediante el uso de software de planificación avanzada, considerar la reubicación de la producción, como lo mencionaba en el anterior, tenemos que tener alternativas, no podemos depender de un único proveedor. La digitalización de los procesos también nos permite monitorear y ajustar las operaciones en tiempo real. Y en Colombia, particularmente, que tenemos un tema político importante, debemos invertir en las mejoras de la infraestructura de transporte, incluyendo no solo el tema de carreteras, sino también el tema de puertos, el tema de la actualización de la vía férrea, que si bien ahora funciona, no tiene toda la capacidad para todos los materiales que deseamos, pero es un plan que se tiene a largo plazo y con eso podemos reducir los costos logísticos en el corto plazo. Además que también debemos trabajar en el tema de la colaboración con los aliados y con el gobierno. Otro punto que tocaría es la inestabilidad social. Esa inestabilidad social hace que nosotros tengamos interrupciones en la cadena por no solo asociado al paro camionero, sino a todos los bloqueos que se hacen en las vías de nuestro país. Y allí la solución es mantener el diálogo continuo entre el gobierno, las empresas y los diferentes entes interesados en las zonas. Muchas veces hacemos proyectos y se nos olvidan personas que son afectadas en esos mismos proyectos para buscar rutas alternativas que puedan ser útiles y así evitar las interrupciones temporales. Y uno que considero supremamente importante es la falta de visibilidad en la cadena de suministro. La limitada visibilidad en las etapas de cadena de suministro nos hace difícil anticiparnos y resolver problemas de forma proactiva y eso nos causa ineficiencias y retrasos. Entonces ahí debemos en las compañías invertir en tecnologías, el blockchain, el IoT o sistemas de gestión de la cadena de suministro que nos permita hacer seguimiento en tiempo real, gestión de inventarios, plataformas de trazabilidad, que podamos monitorear en el corto y en el mediano plazo. Esos sistemas nos permiten tomar decisiones anticipadas y evitar interrupciones. También les puedo hablar de lo que es la escasez de la mano de obra calificada, que es un desafío importante y ahí hay que tener indudablemente que automatizar tareas repetitivas mediante robots y sistemas de inteligencia artificial para el futuro, para compensar esa mano de obra que nos va a faltar y que sabemos que ya hay en algunos sectores que no tenemos. Y también en invertir en la capacitación de los empleados y ofrecer condiciones laborales competitivas de formación y permanente desarrollo de las personas.
Y todo el tema de cumplimiento normativo y de sostenibilidad también es un reto importante al que nos enfrentamos en el tema de las cadenas de suministro. Y también ahí les podría hablar muchísimo, pero pues al ser 3 minutos, respeto el tiempo de los demás. De tres que se volvieron cinco, pero súper interesante, Cata, lo que nos has traído a la conversación y la verdad es que se ven muchos desafíos, sobre todo en el panorama local, que me parece muy interesante que lo hayas podido aterrizar también a tus realidades y a lo que significa hacer logística o tener procesos logísticos en Colombia, ¿cierto? Y oportunidades seguramente hay muchas, el tema es pues que hay que empezar a darle prioridad y entender que hay recursos finitos para poder hacer ciertos procesos, ¿cierto? La automatización cuesta, incluir la tecnología cuesta, conseguir mano calificada si está más escasa, pues seguramente es más costosa. Así que realmente los desafíos se vuelven, pues seguramente hay oportunidades y gracias por compartirlas, pero también se vuelve un desafío mismo es a qué le doy prioridad y cómo empiezo a darle un camino frente a las prioridades y frente a las necesidades que voy teniendo. Bueno, ahora sí le doy la bienvenida oficial a Alexander Carreño, que como les había anunciado, llegaba a unirse a esta conversación. Les reitero que Alexander es el vicepresidente de manufactura de Alfagres, así que Alex, para ponernos al día en la conversación, te voy a unir todas las preguntas de una vez, ¿listo? Entonces, muy rápidamente, que nos cuentes sobre Alfagres. Seguramente muchas personas lo tienen en su mente, pero para que todos estemos en el contexto. Y de una vez vayamos a la pregunta y es, ¿cuáles son esos desafíos que estás viendo como industria en este momento, Alex, y en general de lo que nos puedas aportar a esta conversación que sabemos que venías escuchando y que pues seguramente tienes mucho para aportar también hasta el momento en el que va? Bueno, Jaime, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a Cata y a Oscar y pues a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, les cuento un poco qué hacemos en Alfa. En Alfa estamos dedicados a todo lo que tiene que ver con acabados para la construcción. Tenemos plantas para la producción de cerámica, tenemos plantas de grés, eh, hacemos baldosas de terrazo, todo lo que tiene que ver pisos, pegantes, pinturas. eh, Somos conocidos como Alfa y seguramente para todos en el panel, en algún momento habrán tenido la oportunidad de haber entrado, si han tenido la alegría de remodelar, de haber entrado a una sala Alfa y ver todas las cosas bellas que hacemos para que enriquezcan sus hogares. ¿Sí? Ahora, con respecto a tu pregunta, eh, me queda un poco complejo porque venía escuchando y Cata y Oscar ya lo dijeron todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, ¿qué le pasa, creo yo, a la industria y en general a los negocios en Colombia? Yo creo que cada vez estamos metidos en un ambiente un poco más complejo. Tú hablabas mucho del tema de velocidad, del tema de volatilidad. Yo creo que todas las empresas, todas las industrias, incluso las organizaciones que se dedican a los servicios, estamos todas sometidas a un estrés permanente que es el mercado. Y yo creo que los principales retos que tenemos todos es saber leer el mercado. Tener una mala lectura del mercado puede hacer que una definición estratégica no sea la que conviene. Todos tenemos retos muy grandes en tratar de implementar y dar un nivel de servicio relevante eh, según el canal o la cadena a través de la cual hagamos que los materiales que estamos produciendo tengan su flujo. Así sea como en el caso de Oscar, que está en la gestión de activos y está haciendo que fluyan recursos eh, para grandes proyectos, Catalina con sus galletas y nosotros mismos con todo lo que es el flujo de todos los materiales para hacer que les lleguen felizmente al cliente cuando va a hacer su proyecto de remodelación y le lleguen en la cantidad, en la condición, con la oportunidad. Me parece que ese nivel de servicio sigue siendo uno de los retos relevantes. Y otro es el nivel de flexibilidad y adaptabilidad. Cada vez más las organizaciones se tienen que mover rápido y tenemos que saber adaptar todos nuestros volúmenes, todo este tema que pide el cambio y la introducción de grandes innovaciones en las organizaciones, bien sea porque tú tengas una organización centrada en innovación disruptiva, porque estés tratando de hacer un gran esfuerzo
hacer algo muy novedoso o porque tengas múltiples innovaciones eh, sostenibles que en igual forma le piden al empresario un nivel de esfuerzo exorbitante para hacer que una vez no ha terminado de implementar la primera, ya tiene que estar pensando en cómo está introduciendo una segunda innovación y tercera innovación, todas de una manera armónica, que no atropellen el mercado, que tampoco atropellen a la organización. Me parece a mí que es muy, muy importante lograrlo hacer y lograrlo armonizar. Y para poder hacer todo eso, yo creo que nosotros los ejecutivos tenemos una labor muy, muy importante, eh, que es hacer líderes. Yo creo que hoy en día las organizaciones eh, en realidad se mueven a la velocidad que sus líderes avanzan. Entonces, si logramos generar organizaciones que se centren en formar verdaderos liderazgos, personas empoderadas, personas que logran entender, que sepan leer lo que está pasando en ese momento, en esa lectura inicial que comentaba yo del mercado, creo que vamos a tener organizaciones que se van a poder adaptar y que van a poder avanzar de una manera más rápida a través de todos estos retos que tenemos hoy en día. Buenísimo, Alex. Pues Alex no nos dio dos, sino tres desafíos, así que bien interesante que nos complementas este abanico de ese primer momento que hemos venido trabajando y me encanta cómo empiezan a conectarse elementos de lo que han mencionado. Oscar habló del tema de la competencia y sin duda se conecta muy bien con la lectura de mercado que nos habla Alex, ¿cierto? Porque cuando hablamos del mercado no solo el consumidor, sino también cómo se está moviendo la industria, pero también cómo están los competidores, así que importantísima la lectura. Conectaste con Catalina al hablar de la adaptabilidad como una habilidad muy importante, tanto del individuo, ¿cierto? En este caso el directivo, pero que debe llevarlo a que sea la organización misma la que esté en esos procesos de rapidez, flexibilidad y adaptabilidad. Y bueno, muy importante este tema de liderazgo tan importante que también se conecta mucho con el tema de equipos. Así que lo que uno podría hablar, y esto para que todos sepan, aquí ninguno de ellos se puso de acuerdo, siempre llegaron aquí súper cogidos de la tarde a último minuto, pues porque esas son las dinámicas organizacionales que tenemos, pero me alegra saber, no que tengan estos desafíos, ¿cierto? No, sino que me alegra saber esas conexiones y entender que a pesar de la diversidad de industrias y de la diversidad de espacios o de desafíos que uno cree que son propios, esto sucede mucho y sobre todo en esos roles donde ya estamos en toma de decisión, donde tenemos unas implicaciones diferentes en las empresas y en las organizaciones y por eso es tan fácil conectarse con, en este caso, estos desafíos. Pero si preguntáramos oportunidades o si preguntáramos, no sé, retos o en que, digamos, se nos está yendo el principal propósito, seguramente encontraremos muchos más temas en común y yo creo que eso es muy interesante también cuando hablamos de los desafíos de directivos. Oscar, voy a pasar a ti para cerrar este bloque de desafíos y empezarlo a caminar hacia otra parte de la conversación y es, sin duda, la incertidumbre pone pues en ciertos espacios no tan cómodos y no tan chéveres a las organizaciones y a sus directivos a la hora de tomar decisión y el tema financiero siempre va a salir sobre la mesa. No sé qué nos puedas decir y hablar sobre qué deben tener en cuenta hoy una organización para, desde la visión y la óptica financiera, afrontar estas épocas de incertidumbre. Bueno, me encanta la pregunta porque sí, el nombre del juego es la incertidumbre. Creo que voy a partir eso como en dos partes. Una es la parte macro y otra la parte micro. La parte macro tiene mucho que ver pues, en un entorno global donde, por ejemplo, lo que está pasando hoy en las elecciones de Estados Unidos nos puede afectar a todos de una manera pues, muy, muy importante. Si gana el republicano, quiere colocar aranceles, quiere bajar los impuestos a las empresas y generar más déficit fiscal, digamos, en Estados Unidos. Tiene algunas declaraciones, digamos, frente al tema de comercio internacional, obviamente frente a China, etcétera, etcétera. Pero de eso lo importante es lo siguiente, que al final, en la medida que gane, por ejemplo, el republicano, podemos tener un dólar mucho más arriba. Eso puede afectar o positivo o negativamente a muchas de las empresas, de las personas que están conectadas. Probablemente los tesoros del gobierno americano se pueden subir de tasas y eso es básicamente
Si la tasa a la cual toma plata prestada el gobierno americano sube, tengan la certeza de que eso los va a afectar a todos y puede dañar toda la planeación que tengan financiera de su compañía. El tema macro lo van a entender muy fácil y es lo siguiente. El año, el año pasado, en particular, las utilidades, y todavía este año las utilidades de las compañías se resintieron muchísimo. Y es porque las tasas de interés estaban muy arriba. Entonces muchas empresas lo hicieron súper bien en la parte operativa, súper eficientes, vendieron bien, crecieron con la inflación sus ventas o por encima. Y bueno, utilidad operativa y todo, y cuando uno va a ver la utilidad neta, se desapareció, porque se la llevaron, digamos, los acreedores financieros. Entonces, primera reflexión, y ya pasando, ahí estoy pasando ya de lo macro a lo micro, y lo estoy conectando, es la deuda es como todo en la vida, nada es absolutamente bueno, absolutamente malo. Y tener mucha deuda lo puede matar a uno, pero tener muy poca deuda, pues puede hacer que los accionistas no estén tan contentos, porque el apalancamiento, digamos, en la medida que la empresa sea rentable, pues va a maximizar la rentabilidad patrimonial de los accionistas. Entonces, en esa parte micro hay como dos mundos. El mundo del EBITDA, que es básicamente la generación de caja de la empresa, que uno ahí maneja los fundamentales o ingresos diversificados en diferentes productos. También tiene la parte operativa, ya creo que ilustraron bastante sobre la forma como se puede volver uno competitivo con inteligencia artificial, con robots, etcétera. Eso afecta el EBITDA, pero después viene, hay que pagar la deuda y hay que pagar, digamos, los intereses y el capital. Entonces toca tener un balance muy apropiado dependiendo de la industria en lo que es, digamos, la generación de caja frente a la deuda. Y se puede gestionar de muchas maneras la tasa de interés en Colombia, que eso, ahí vuelvo a lo macro. El Banco de la República creo que bajó hasta el 1,75 la tasa de interés y después la subió del 1,75 al 13,25. Eso ni siquiera los bancos pudieron digerir eso. Muchas de las pérdidas de los bancos es porque tenían sus activos rentando al 7 y la tasa de interés del pasivo se les fue al 13,25, al 15 o al 17. Lo que les quiero decir con eso es que la gestión de riesgos financieros es súper importante y estamos todavía con las heridas y con las cicatrices, digamos, de lo que pasó recientemente. Y ahí los invito a, en esos momentos de incertidumbre, gestionar los riesgos financieros con coberturas. Uno puede cubrirse frente a la subida de la tasa de interés. Si la gente lo hubiera hecho con juicio, seguramente las utilidades hubieran sido mejores, así las tasas hayan subido al 13,25 en Banco Central. Y lo mismo el tipo de cambio. Hay momentos en que toca hacer coberturas si uno es exportador vendiendo y otras veces cuando uno es importador pues comprando para asegurar un poco los costos. Hay instrumentos, muchas entidades lo ofrecen, toca aprender de eso, toca tener una cultura de coberturas porque a veces los empresarios van y se cubren y entonces compran el dólar a 4.000 y se queda a 3.800 y hay que ir a la junta directiva a explicar que por qué compró a 4.000 si está a 3.800. Entonces, eso no es fácil, lo tengo claro, pero en la medida que uno asegure por lo menos parcialmente la estructura de costos y los ingresos a cierto nivel de ventas, cuando, digamos, cuando es exportador que le conviene es vender dólar arriba, cuando está arriba, pues hay que hacerlo, hay que estudiarlo y hay que implementar esas coberturas. Entonces, la incertidumbre financiera también es bueno que las empresas tengan diferentes fuentes de fondeo, siempre están los socios, la generación interna de fondos, hay muchos fondos también de capital privado o fondos de inversión colectiva que son de deuda. ¿Qué significa eso? Que hay empresas que pueden hacer factoring, confirming y al final lo que hacen es acelerar el ciclo de efectivo de su, digamos, de su compañía, digamos, descontando facturas. Hay fondos de diferentes fiduciarias que pueden comprarles esas facturas. Entonces, la optimización del ciclo de efectivo en el tema de incertidumbre financiera es súper importante. Yo creo que yo podría hablarles horas de esto, pero el mensaje es, todo lo que pasa mueve los precios de los activos, del activo más básico, si se quiere. El activo más básico que tenemos es el costo del dinero, y el costo del dinero nos puede sacar del juego, así lo hagamos muy bien operativamente, si estamos sobreendeudados. Entonces es como ese llamado, y yo sé que muchas empresas no. Es más, les cuento que el gobierno pensaba recaudar un poco de impuestos, porque hicieron todos los pronósticos de recaudo de impuestos con base como en el crecimiento económico y en la inflación, y resulta que las empresas no tuvieron casi utilidades, porque el gasto financiero pues borró las utilidades de muchas empresas. Entonces la gestión de riesgos financieros es muy importante.
y lo dejo ahí porque pudiera pues, seguir hablando, pero creo que hasta ahí está bien. No, súper Oscar, y creo que fue demasiado ilustrativo lo que nos estás contando y entendiendo que aquí hay un público diverso, es decir, aquí no todos son financieros, me sumo a a ese grupo de personas, pero creo que fue muy claro el mensaje y me quiero quedar en algo o rescatar algo muy importante y siento y es una percepción, pero que saco a partir de muchas escuchas y de interacciones, y es que la cultura del riesgo en las industrias y en las empresas colombianas es completamente alejada, es decir, no existe, por no decir que es nula. Y creo que eso lo vemos en todos los frentes, es cierto, en el financiero, pero también piensen la gestión del riesgo hacia lo natural, ¿cierto? Muchas veces, no sé, hay cosas que no dice esto era previsible, pero o pasa cada año y cómo es que no tenemos una forma de contenerlo y de accionar diferente. Entonces, qué buen mensaje, ¿cierto? Claramente desde el foco financiero que le dejas a las empresas en en esta conversación y es, hay que cuidarse, ¿cierto? Hay que tomar acciones para cuidarse, ¿cierto? Y cuidar lo que tú hablabas del activo más básico que es el valor del dinero, pero también hablemos llevando el otro adecuada del riesgo para que no nos cojan, como dicen por ahí, con los calzones abajo, porque perfectamente por cualquier lado nos sacan del juego. Muy interesante esta conversación hasta este momento. Ya nos vamos, el tiempo además se pasa volando, pero vamos a ir avanzando en la siguiente pregunta y es, ustedes tres son egresados del programa de alta gerencia internacional, orgullosamente nos sentimos de que sean egresados de él y por eso mismo quiero preguntarles sobre qué pasó con ustedes en este proceso, ¿cierto? Desde una visión muy personal y de cómo esto afecta, ojalá positivamente, a sus acciones, su toma de decisión, entre otros. Entonces quiero empezar preguntando, vamos con Cata, Alex y Oscar en ese sentido, y es, ¿qué de lo que pasó en el programa, cierto? De lo que vivieron, de lo que sucedió allí, de esa interacción con el otro, entre otras cosas que tiene esta formación, qué fue significativo para los desafíos que ustedes han comentado o que están enfrentando actualmente en sus organizaciones? Bueno, yo creo que hay muchos elementos vistos en el programa porque para mí es un programa muy completo, el cual ha sido muy valioso dentro de mi parte de formación. Entonces, de esos elementos aprendidos en el programa tan valiosos, voy a resaltar algunos. El tema de la visión global y adaptación cultural. Creo que en un entorno cada vez más globalizado, cada vez más cambiante, pues los directivos necesitamos entender las diferencias culturales y más si queremos trabajar en multinacionales y cómo estas diferencias influyen en la gestión de nuestros equipos, en la negociación, en la toma de decisiones, en la capacidad de adaptarse. Para poder trabajar en esos contextos culturales es crucial liderar de forma efectiva los mercados. Entonces creo que esa visión global y adaptación cultural fue una parte muy importante del programa. También creo que la gestión de la incertidumbre y la resiliencia, nosotros como directivos dentro de este entorno BUCA, pues requerimos habilidades para manejar la incertidumbre, que la mencionaban ahorita dentro del trabajo o de lo que venimos conversando Oscar y tú. Entonces, para adaptarnos rápidamente y ser resilientes frente a los cambios, pues el programa aborda estrategias para navegar en ese tipo de entornos y fomentar la mentalidad de la adaptación continua. Y pegado de eso hay otro elemento importante que es la innovación y la transformación digital. Entonces la tecnología cambia rápidamente, los modelos de negocio, los procesos operativos. Entonces debemos estar alineados con las herramientas que se vayan presentando y entender cómo integrar la transformación digital en nuestra organización y fomentar la innovación para mantenernos competitivos, unido a un tema muy importante visto en el programa que fue el liderazgo estratégico y la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones en la alta dirección exige un pensamiento estratégico y eso hay que formarlo. Uno no nace con un pensamiento estratégico, uno lo va desarrollando. Y eso nos sirve para anticiparnos a los desafíos y las oportunidades del mercado. Entonces, el programa enseña cómo analizar datos, cómo identificar riesgos y oportunidades y tomar decisiones basadas en una visión a largo plazo.
también nos da bases en temas de sostenibilidad y responsabilidad social, en gestión del talento y desarrollo del liderazgo, que en ese desarrollo del liderazgo es clave para atraer, desarrollar y retener talento, que ya lo hemos mencionado en la conversación. Eso es esencial para que las organizaciones se mantengan ágiles y competitivas. Y un elemento súper importante para mí también es las redes de contacto. Esas redes de contacto, el programa de alta gerencia nos permite crear redes de contacto a nivel nacional e internacional, lo cual es fundamental para el intercambio de buenas prácticas y de colaboración en proyectos. Entonces, pues aquí estoy compartiendo panel con 2 o 3 grandes amigos y que hacen parte de mi red y que para mí fue supremamente valioso poder hacer parte de la red de ellos. Entonces, creo que estos elementos que menciono ayudan a los directivos a enfrentar de manera integral los desafíos actuales, desde la complejidad de la globalización hasta la necesidad de la innovación, sostenibilidad, liderazgo efectivo en contextos multiculturales. Entonces, creo que el programa da muchos elementos muy valiosos para poder desenvolvernos en el entorno de hoy. Bueno, yo no sé si Cata les dejó respuesta a Oscar y a Alex, pero fue muy completa, fue muy robusta y si quieren vamos de pronto a transformarla un poco y ya lo que quieran complementar cada uno. Pero Alex, en tu caso, y me parece muy valioso, pues además, digamos, los roles que llegan, ¿cierto? Como los que tenemos en este panel, llega a ese momento, etapa y uno se pregunta, ¿por qué es necesario que un directivo llegue a este tipo de formación? ¿Es cierto? Porque es importante la formación para un directivo, porque hace sentido. Jaime, yo creo que un directivo preocupado de los resultados de una organización, lo primero que tiene que hacer es preocuparse en sí mismo. Un directivo no piensa en hacerse un mejor ejecutivo cada vez que está eh, avanzando en su carrera profesional, sino busca como tener eh, un insumo nuevo con el cual poder gestionar, conocer, hacerse más integral. Creo que definitivamente está dejando a la organización un poco en deuda, porque le está negando a la organización misma de que esos elementos que está aprendiendo, que puede tomar en otros lados, eh, no los tenga en cuenta. Entonces, pues para mí, yo creo que los comentarios de Cata, pues estoy completamente de acuerdo. Yo qué siento del programa. El programa ha tenido para mí algunos elementos para no repetir. Primero, me parece que el grupo con el que trabajamos, completamente heterogéneo, hubo una delicadeza en la selección de todas las personas que estuvieron con nosotros, de tal manera que teníamos posiciones encontradas. Porque uno de estos programas, uno no quiere ir y encontrar al mismo que piensa igual que usted y que resuelve igual que usted, sino que usted lo que quiere es tener un punto de vista distinto que enriquezca la discusión. Y sobre todo, creo que una de las grandes cosas que logramos tener fue grandes discusiones en donde cada quien toma de cada discusión un poquito lo que le gusta, lo que siente que le sirve en ese momento o seguramente en otro momento lo recordará. Entonces, me parece que el tema de la discusión es supremamente relevante. Eh, la integralidad de todos los temas yo creo que van haciendo un cierre de un bucle, porque como ninguno de nosotros en realidad somos especialistas en todo, entonces tener la oportunidad de hacer talleres de mercadeo. Tuvimos un ciclo muy importante con Chucho, con todos los temas de gestión humana que me pareció extraordinariamente fantástico. Hubo una cantidad de temas de innovación y de los elementos más relevantes, la Semana Internacional, al uno poder ir, sentarse, eh, ver una cantidad de visitas a empresas en España, en este caso fue poder escuchar a otros profesores, entender un poco cómo son los negocios en Europa, etcétera. Creo que también termina de abrirte un poco el ambiente y la estructura mental para poder entender los negocios. Entonces, pues me parece que es un programa que tiene una muy buena lista de
elementos que se complementan y todos ellos apoyan para que el ejecutivo, como lo dije al principio, eh, pueda enriquecer su día a día, ¿no? Alex, mencionaste algo muy interesante y te agradezco también la generosidad de, así como de Cata, de la intervención y es como quitarnos, mejor dicho, entender que lo que finalmente aprendo o me llevo, ¿cierto? O consigo, tiene que redundar también en podérselo compartir a la organización. Y cuando tú dices, eh, cómo perderse la oportunidad, ¿cierto? De entregarle más cosas y de lo que me estoy perdiendo afuera por no, de pronto no sacar el tiempo, no darme la oportunidad. Sabemos que es difícil, ¿cierto? Nadie dice que estos procesos sean fáciles y no porque haya que presentar 20 exámenes o tengamos 30 parciales, ¿cierto? No es eso. Creo que en esta etapa de la vida de personas como ustedes y seguramente muchos de los que están conectados es la falta de tiempo, ¿cierto? También la priorización del tiempo, a qué le doy más relevancia, a mi familia, ¿cierto? ¿Cómo le sacrifico ese tiempo? Pero también es la oportunidad de verlo del otro lado, como tú lo mencionas, Alex, y es ¿cómo me voy a perder de esto, cierto? ¿Cómo voy a perder de nuevos conocimientos, de una apertura global, de tener esta interculturalidad que también nos mencionaba Cata? ¿Cómo me voy a perder de esto y cómo voy a hacer perder también de pronto a mis equipos de trabajo de poderles transmitir esto, a las organizaciones en las que estoy? Así que gracias también por esta intervención. Oscar, ¿qué más nos quieres sumar en esto? Porque no nos cuentas de pronto. ¿Por qué recomendarle a una persona, por ejemplo, a los que están conectados hoy, que los están escuchando, ¿cierto? Que parte de estar hoy acá es primero llevarse nuevas visiones, como puede suceder en el programa o como sucede en un programa como Alta Gerencia, pero dos, también conocer esta experiencia de viva voz de ustedes. Entonces, ¿qué podríamos sumar a esta conversación ya casi cerrando? Bueno, yo creo que el programa de verdad es muy completo y para mí, mejor dicho, me gustaría hasta volverlo a hacer. Realmente voy a hablar de los temas que digamos, como han tocado otros, que son, pareciera que no son importantes o no tan importantes, pero sí son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional es un tema absolutamente brutal. O sea, ustedes no se imaginan cómo la palanca tan grande que es tener una buena inteligencia emocional. Eso lo digo pues a nivel. He visto malas negociaciones de personas solamente porque son, digamos, no tienen esa habilidad emocional para manejar las cosas. Yo lo dice, esas dos personas están perdiendo un montón de plata a la conclusión que están llegando y solamente por los egos y demás toman malas decisiones. Entonces la inteligencia emocional pareciera que es algo muy simple y que digamos, no se puede trabajar, pero realmente sí se puede trabajar. No es simple, pero se puede trabajar y yo sí les insisto mucho en la inteligencia emocional porque uno puede tener muchos conocimientos técnicos, pero si no tiene delivery con la gente, pues simplemente se queda por ahí guardado en una oficina y no va a servir para nada. Eso es como un mensaje importante. Y también me gustó mucho los temas de negociación. Muchas veces en la negociación uno se para en donde no debe estar parado y realmente fue muy ilustrativo los casos que tuvimos de negociación. Y nosotros estamos negociando todo el tiempo. Siempre estamos negociando. Siempre que nos encontramos con alguien en un pasillo, estamos negociando. Entonces creo que la parte de negociación fue demasiado buena también y muy ilustrativa, porque uno negocia con los empleados, negocia con los proveedores, negocia con los clientes, negocia con el jefe, negocia con los que trabajan con uno. Y esa parte de negociación me pareció también súper, súper interesante. El tema de estrategia, creo que al final este programa lo que le da a uno es como muchas herramientas, digamos, nuevas que se requieren para uno enfrentarse pues, a todo lo que hablamos al principio de la velocidad del cambio y demás. Entre otras, recuerdo mucho también la clase, la salida internacional espectacular, en todo sentido, ¿sí? Pero recuerdo mucho la clase como de la parte de gestión humana y del cambio, o sea, un hit, o sea, cómo, por ejemplo, tal vez esto lo conoce todo el mundo, pero cómo la cultura se come la estrategia del desayuno, cómo es verdad eso, cómo es difícil uno tener una buena estrategia y simplemente al no lograr el cambio cultural no se ejecuta.
Creo que el tema de la gestión del cambio, como nos lo explicaron en el ESADE, también fue muy, muy positivo. Y yo pues la verdad soy como muy, muy nerd y saco mis apuntes todo el tiempo para hacer la estrategia de la fiduciaria, la que dice en casa de bolsa, porque hay una metodología que ayuda a que no se te pierda ningún ángulo que es importante en la estrategia, pero entendiendo que hay que trabajar la cultura, porque si no, pues podemos hacer algo muy bonito en el PowerPoint de la estrategia y realmente si no hay el cambio cultural que se requiere, pues implementar es muy, muy difícil. Entonces es como, sí, el tema humano está muy presente, y sin el tema humano pues no logras el cambio, y sin el tema humano no logras el compromiso, y sin la inteligencia emocional pues no se logra nada. Entonces creo que pues no somos máquinas, creo que Cata hablaba mucho de que somos personas y con diferentes intereses, diferentes motivaciones. Entonces, nada, pues yo los invito a que tengan mucha inteligencia emocional y si sienten que no la tienen, que trabajen en ella, porque realmente paga muy bien. Eso sería como lo que yo rescataría del programa. No, pero Oscar, pues creo que tenemos tres visiones muy complementarias, ¿cierto? Que se sumaron en la intervención. Y que sea hasta el momento también desde lo que nuestros egresados han expresado, una invitación a quienes están aquí conectados y es decirles si en este momento de sus etapas de vida y en su desarrollo gerencial y directivo están en ese momento de qué bueno pegarme una muy buena sacudida para ver qué está pasando, ¿cierto? Para poder darse un bálsamo de actualización y de herramientas, porque eso se siente, ¿no? Es como, este es mi momento, o sea, no dejen pasar la oportunidad de tomar una formación como es el caso de alta gerencia internacional, que como Oscar, Catalina y Alexander les han mencionado, pues es una formación que está pensada para directivos, para gerentes, para vicepresidentes, gerentes de área, gerentes generales, directores con roles ya ejecutivos que quieran sumarse y que quieran fortalecer esos conocimientos y habilidades tan requeridas para afrontar estos desafíos de hoy, estos desafíos que hablamos de la velocidad de la tecnología, del entendimiento del mercado, de la gestión efectiva de equipos diversos, del liderazgo, de la adaptabilidad, todos estos desafíos que seguramente muchos de ustedes dijeron, sí, es lo que me está pasando, es con lo que me siento identificado, o sea, tengo la misma situación, me siento identificado con lo que dijo Catalina, con lo que dijo Oscar, con lo que dijo Alexander, pues que sepan que hay una oportunidad y una respuesta no absoluta, pero que sí les puede ayudar a enfrentarlos de la mejor manera y se llama Alta Gerencia Internacional. Alta Gerencia Internacional, para quienes no lo conocen, es el programa pionero y líder en la formación integral de directivos. 57 años de historia, nada más y nada menos. Y siempre me gusta decir, en la segunda cohorte nos acompañó Luis Carlos Galán, así que la historia que tiene un programa como estos, pues está puesto para ustedes, para los directivos, para también los dueños de empresa, que también es súper valiosa su intervención y participación allí. Así que súper bienvenidos. Desde ya estamos en el proceso de convocatoria abierta para quienes quieran sumarse. En este momento, aquí en el chat les estoy dejando más información para quienes quieran hacerlo. Y bueno, no, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Catalina, Alexander y Oscar, les agradezco enormemente por haber aceptado esta invitación, por habernos compartido desde su experiencia, desde lo que están viviendo en este momento, de estos desafíos tan maravillosos que nos generan oportunidades diferentes. Así que gracias de verdad por haberse sumado a este espacio, a esta conversación. Y bueno, no, como siempre, egresados permanentemente, y es un orgullo tenerlos. No sé si quieren un mensaje corto, algo final que quieran dejarle a quienes nos acompañaron hoy. Que este sea los últimos 2 minuticos para hacerlo. Yo quiero decirles que invertir en conocimiento nunca será un gasto. O sea, en realidad todo lo que nosotros invertamos en nosotros va a estar muy bien y en nuestras carreras y para nuestras compañías. Entonces yo creo que esta es una muy buena inversión. Para mí fue supremamente importante, no solo en el ámbito profesional, sino como bien lo mencionó Alex, en el ámbito personal. Nos llevó a retarnos permanentemente desde el conocimiento que tenemos propio, que uno cree que se conoce perfectamente y encuentra cosas que quizás tal vez no tenía tan claras y que te ayudan a poder trabajar en ti y poder mejorar cada día.
Entonces, la invitación es Alta Gerencia Internacional, vale muchísimo la pena. Yo también, como Oscar, a lo que me invitó este programa es a seguir haciendo más programas como este. Gracias, Cata. Gracias, Cata. No Alex, sé si... ¿quieres? No, Oscar. pues de mi parte es, creo que lo dijeron, pero es muy importante repetirlo. Creo que el networking que se hace es súper positivo y lo dijo Alexander, creo que escuchar gente de otras industrias eh, lo hace ver a uno en la industria de uno cosas diferentes. Porque como uno está metido en una cápsula siempre viendo lo mismo y todo el mundo repite lo mismo, hay cosas muy aplicables y hay que entender cómo puede uno traerlas, digamos, a la industria que uno tiene. Entonces, esa parte, digamos, como de conocimiento diverso y lo que se genera en el networking después, digamos, durante el programa es algo que a mí me motivó, digamos, mucho a hacerlo y logré el pago que esperaba. El networking para mí es súper importante. Entonces, nada, creo que un súper programa y muy contento de haberlo hecho, la experiencia internacional magnífica para los que ingresan al programa, si tiene esa oportunidad, pues háganlo, que es demasiado buena. Bueno, Súper, y Oscar. yo el último mensaje que les quisiera dar es, también te van a divertir mucho. Y la educación con diversión, yo creo que son eh, una pareja muy importante. Hace que el conocimiento permanezca. Van a ser grandes amigos. Esto es muy importante. Muchas gracias Eh, a los tres de nuevo. También gracias a hasta las luego. en rotación a las más de 100 personas que estuvieron en este espacio escuchándonos. Gracias también por haber sacado el tiempo. Bueno, les deseo una feliz noche y a ver los resultados de las elecciones que Oscar nos mencionó ahora. Así que creo que estamos justo a tiempo para dar por finalizado este espacio. Mil gracias de nuevo. Que estén muy Hasta bien. luego. Que Chao, estén Jaime. Chao, muy A buenas todos. Muchas noches. Chao, gracias. chao, Bien. Oscar. Que estén bien. Chao.